Bendiciones con todos. Tema 123. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús ora por su glorificación. Y utilizamos San Juan capítulo 17, versículo del 1 al 5, que dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El capítulo 16 ha finalizado y con ello el discurso más largo dado por nuestro Señor Jesús, que está registrado en los evangelios. Y ahora iniciamos el estudio del capítulo 17, el cual posee la oración más larga de Jesús registrada en los evangelios y que es exclusiva de este evangelio, como muchas otras cosas. Después de esta oración, el Señor será capturado por sus enemigos e iniciará su martirio, que terminará en la crucifixión. No olvidemos que todo esto inició en el aposento alto, donde tomó Jesús la cena pascual con sus discípulos. Y allí en el capítulo 13 inició con un discurso hacia ellos, con una serie de indicaciones que les ayudaría a enfrentar su muerte. Ahora, después de este discurso que acaba de terminar en el capítulo 16, el Señor comienza a orar teniendo en mente tres peticiones importantes que veremos a lo largo del estudio de este capítulo. Jesús ora. Justo después de haber terminado su gran discurso de despedida, que abarca 4 capítulos de este evangelio, nuestro Señor se dispone a elevar una oración a su Padre, la cual es considerada como la oración más larga que tenemos registrada en los evangelios. La vida de nuestro Señor se caracterizó por la oración, y así lo vemos orando entonces en los montes. Mateo 14, 23 dice: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Durante la madrugada, Marcos 1:35 dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y en general, en lugares desiertos, como dice Lucas 5:16, lo siguiente: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ahora lo vemos aquí en este evangelio orando. Y esta oración que vemos aquí forma parte de la oración del Getsemaní, es decir, la última oración que Jesús hizo justo antes de ser capturado por sus enemigos y entregados al martirio y muerte en la cruz. En los evangelios sinópticos aparece este evento donde Jesús llega a un lugar llamado Getsemaní y ora. Escuche lo que dice Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 35. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse en gran manera. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, diciendo: Si fuese posible, pase de él aquella hora. En este lugar llamado Getsemaní estaba ubicado en el monte de los Olivos, y en Lucas se nos da mayores detalles en cuanto a la angustia de nuestro Señor. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo del 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. De acuerdo a los sinópticos, la petición de Jesús tenía a su Padre era que si era posible pasase esa copa sin que la bebiese, pero que no se hiciese como él decía, sino como su Padre quería. La copa a la que se refiere Jesús era la oración. En la oración era el hecho de sufrir el martirio entre la cruz por nuestros pecados. Sin embargo, aquí en Juan tenemos otra parte de lo que Jesús oró en aquel momento de angustia, y durante todo el capítulo 17 lo vamos a estudiar. A esta oración que encontramos en el capítulo 17 de Juan se le ha llamado la oración sacerdotal de Jesús, o la oración del sumo sacerdote, o la oración de consagración. Aunque esta última no contempla toda la amplitud de su contenido. Podríamos dividir el contenido de esta oración del capítulo 17 del Evangelio según San Juan en tres partes. La primera división sería la oración de Jesús por su propia glorificación. San Juan capítulo 17, versículo del 1 al 5. En segundo lugar, tenemos la oración de Jesús por sus discípulos. Juan capítulo 17, versículo del 6 al 19. Y finalmente tenemos la oración de Jesús por las personas que habrían de convertirse en el futuro. San Juan capítulo 17, versículo del 20 al 26. En esta oportunidad estudiaremos la primera parte de esta oración, la oración de Jesús por su glorificación. Jesús ora por su propia glorificación. Aquí vemos que lo primero por lo que Jesús ora es porque su Padre glorifique a Él, para que así Él mismo glorifique a su Padre al mismo tiempo. ¿Qué dijo? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de su propia glorificación? La glorificación de Cristo se refiere a su victoria sobre el pecado, pero esta sería manifiesta a través de su muerte en la cruz del Calvario. Prácticamente lo que Jesús le está pidiendo a su Padre es que le ayude a ir a morir a la cruz del Calvario, la cual no era fácil, ya que no solo enfrentaría torturas, dolor y burlas, sino también los pecados caerían sobre él por causa de nuestras rebeliones. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Aunque durante el momento de su crucifixión, lo más que ganaría sería el desprecio y la burla de sus enemigos, así como el lamento de sus amigos. Pero lo cierto es que cuando Cristo resucitaría de la muerte, el Padre lo glorificaría haciéndolo Señor de todo lo que existe en el universo y dándole potestad para perdonar los pecados y dar vida eterna a los que creyeran en Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 22. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Jesús ora para que muchos conozcan lo que significa la vida eterna. En su oración, Jesús afirma la potestad
que ha recibido de su Padre sobre toda carne para dar vida eterna. Dice el texto, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La palabra griega que la versión Reina Valera del 60 traduce como potestad es exousia, la cual se refiere al poder y a la autoridad que se le da a una persona para ejercer una actividad que por derecho le corresponde. Y en este sentido, a Jesús se le ha dado toda autoridad y poder para perdonar pecados y dar vida eterna. Fuera de él no hay otro que pueda hacerlo. ¿Está clarito? Mire lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesús puede otorgar perdón de pecados y por ende la vida eterna. Pero, ¿qué es la vida eterna? Bueno, aquí en Juan se nos da una buena definición de lo que es la vida eterna. El texto dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Clarito, ¿no es cierto? La vida eterna es esto, llegar a conocer a Dios como el único y verdadero Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador. La eternidad es algo difícil de traducir, no es cuestión de tiempo. No podríamos decir que es por los siglos de los siglos, porque allí estamos involucrando un factor tiempo. La eternidad no tiene principio ni fin y es una característica de Dios, ya que Él es un ser eterno. El libro de Apocalipsis nos da una idea de cómo será la eternidad. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 4, versículo 23 y versículo 27. Póngale atención. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del Señor la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. De acuerdo a estos versículos podemos entender que la eternidad se caracteriza por, primero, una nueva creación. Los cielos y la tierra pasarán. 2. Dios habitará con los salvos. 3. No habrá dolor ni penas, solo gozo y paz. 4. No habrá sol ni luna. Y, por ende, el concepto de tiempo, Dios iluminará toda su gloria. Y 5. No habrá pecado. ¿Qué les parece? Ahora, para poder lograr tener la vida eterna, Jesús dice que el principio es llegar a conocer a Dios. Sin eso, el hombre jamás lograría alcanzar la vida eterna, y esto se hace posible a través de conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. He acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús ha terminado su obra en esta tierra, obra que inició desde el momento que se reencarnó en el vientre de María y que dio a conocer públicamente cuando tenía aproximadamente 30 años. Miren lo que dice Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Luego, gracias a este evangelio, podemos ver que su ministerio atravesó 4 Pascuas, contando así los años del ministerio que Jesús tuvo en esta tierra. Así vemos que su ministerio recién comenzaba cuando se da la purificación del templo en Juan capítulo 2, versículo 13. La otra se sugiere que fue del capítulo 5, donde Jesús sana al paralítico de Betesda,
que allí se dice que se estaba celebrando una fiesta en Jerusalén y se cree que era una Pascua. Juan capítulo 5, versículo 1. Aquí se nos dice que ya un año. Luego vemos que otra Pascua estaba cerca en el San Juan capítulo 6 y se refiere a la ocasión de la multiplicación de los panes y de los peces. Juan capítulo 6, versículo 4. Aquí con esta encontraríamos 2 años. Luego en Juan capítulo 12, versículo 1, cuando María, la hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús con una lib de perfume de nardo puro, se nos dice que estaba a 6 días de ocurrir la Pascua, haciendo así un año más que transcurrió. Por tanto, podría calcularse que el ministerio de Cristo fue de aproximadamente 3 años y medio. Durante este tiempo, el Señor cumplió su ministerio fielmente, predicando el Evangelio, enseñando en las sinagogas y sanando a los enfermos. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahora, después de haberle dado las últimas instrucciones a sus discípulos, ya no habría más predicaciones o enseñanzas que cumplir, ni más enfermos que sanar. Esta tarea había terminado exitosamente y por ello se dispone a orar a su Padre para que le ayude a dar los pasos finales que llevarían a enfrentar la muerte en la cruz, muerte con la cual consumaría su obra expiatoria. Mira lo que dice San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y por ello Jesús decía: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo, como en aquella hora que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús cumplió su misión en esta tierra y con ello glorificó a su Padre, obedeciendo en todo lo que le había mandado. Por ello, ahora el Padre lo glorificaba a él para que aquella gloria que el Hijo había abandonado al momento de encarnarse en esta tierra, le sería devuelta y volvería a este lado, al lado del Padre Celestial. De igual forma, Dios hace lo mismo con sus hijos, aquellos que renuncian al pecado y se entregan a una vida de servicio, soportando las pruebas y perseverando fielmente sin retroceder. Estos son recompensados por su Señor. Las demandas del reino pueden parecer difíciles de cumplir. Mire Lucas 9:23 lo que dice. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin embargo, el Señor promete recompensar a sus siervos y que éstos estarán a su lado en la eternidad. Mire Juan 12:26 lo que dice. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Dios honrará a aquellos que le honran, y así como Jesús glorificó al Padre, también el Hijo glorificará a aquellos que por la fe alcancen sus promesas. Sí, escuche lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De esta forma el Señor nos promete la glorificación, y esta se logra renunciando a nuestros pecados hoy y creyendo que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos y darnos vida eterna. Maravillosas estas verdades de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces hay que aceptar a Jesucristo, no queda más, no hay otro camino. Hay uno ancho que lleva a la perdición y hay uno angosto que lleva a la vida eterna. Aquí le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo, ¿sí? Repítala con fe, por favor. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí
derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Ahora hay que leer la palabra, hay que estudiarla, ponerla en práctica, orar en todo momento y venir a la iglesia a seguir escuchando la palabra. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Tu palabra que cada día nos enseña cosas maravillosas, Señor. Y eso es bueno para nuestras vidas, Señor. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son abundantes cada día, Señor. Te damos gracias también por la iglesia y la familia, Señor. No te olvides de ungirlas con tu Espíritu Santo. No te olvides de derramar tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu Santo quien las convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que honren tu palabra, para que obedezcan tu palabra, para que prediquen tu palabra, Señor. Oramos por los vecinos, por los amigos, por los discípulos, Señor. Que toda esta palabra cumpla su propósito. Que esta palabra no llegue vacía. Que esta palabra traiga una cosecha. Y eso sería con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él nada se puede lograr. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar, traiga un avivamiento, Señor. Y ese avivamiento resulte en una numerosa cosecha que honre y glorifique tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones, pero no se olvide de escuchar el video, de obedecerlo, ponerlo en práctica y de reenviarle a otras personas. ¿Sí? Nuevamente, que tenga un día lleno de bendiciones.